¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés viendo este vídeo. Estamos en esta segunda entrega de la serie que va a hacer referencia, vamos a entrar a analizar, aunque sea brevemente, el convenio 190 de la OIT sobre eliminación de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. Ese que aprobaron el 21 de junio de 2019 y del que habíamos comenzado a hablar en el vídeo anterior. En esta oportunidad, en esta entrega, por decirlo de alguna manera, vamos a abordar la pregunta de ¿a quiénes protege el convenio? ¿Mm? Es decir, la pregunta, ¿yo estoy protegido por el convenio 190? Bueno, vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta. El artículo 2 del convenio 190 dice que el convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo. Y esto nos deja ya ahí como una pregunta: ¿quién es otra persona que no sea un trabajador? Bueno, puede haberlos. ¿Mm? Ya vamos a ver. Con inclusión de los trabajadores asalariados, según se definan en la legislación y la práctica de cada uno de los países firmantes. En el caso de, de Argentina sería aquellos que estén incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo, Ley Nacional de Empleo, pero también la Ley de Empleo Público. ¿Por qué? Porque en la última parte de este artículo dice que se aplica tanto al ámbito privado como al ámbito público. Es decir, no está pensado ni dirigido exclusivamente al ámbito privado, al trabajador dentro del sector privado, sino que también los empleados públicos están protegidos por el convenio 190. Ya veremos que es un convenio muy amplio, con con una tutela enorme a mucha gente. ¿Mm? Entonces dice, bueno, a los trabajadores asalariados según se definan en cada una de las legislaciones, pero también a las personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual. Y acá ya nos encontramos en una situación un poco conflictiva. ¿Por qué? Porque yo puedo estar trabajando para una empresa, para una organización, para un organismo público, mediante un contrato de prestación de servicios, pero estoy trabajando. Y a veces estoy haciendo el mismo trabajo que hace personal de planta. Os pongo un ejemplo muy concreto. Hace un par de días, eh, lo publiqué en las redes, tuve la satisfacción de recibir una sentencia de Cámara en la que se condenaba, se confirmaba la sentencia de primera instancia, en la que se condenaba a un organismo público eh, pagar una indemnización porque se había desvinculado un muchacho que trabajaba en tareas de mantenimiento, de seguridad, y estaba desde hacía 6 años por contratos de 6 meses que se iba renovando, cuando su función en realidad era sustituir eh, cuando estaba de licencia o fuera del horario, a personal de planta permanente, porque son funciones que estaban reconocidas dentro del convenio colectivo que se aplica a las universidades públicas. De hecho, esto era una universidad pública. Bueno, este muchacho estaba trabajando, trabajaba, hacía esta tarea y su situación contractual claramente era irregular. Así lo reconoce esta sentencia, que se había mantenido una situación irregular en fraude de ley. ¿Mm? Porque más allá de la potestad que tiene la administración de contratar profesionales o contratar a determinada gente para una cuestión muy puntual en determinadas condiciones, 6 años contratando a alguien para mantenimiento, seguridad y vigilancia era claramente un exceso en perjuicio de los derechos laborales de este muchacho. Bueno, eh, este chico estaba protegido por el convenio 190, sea cual sea su situación contractual, lo cual nos va a poner en una situación
complicada porque eventualmente vamos a tener que judicializar, algo que no estaría en discusión si fuese un personal de planta permanente o de planta transitoria incluso, cuando está vinculado con otro tipo de relación contractual, como puede ser una relación de prestación de servicios profesionales, lo cierto es que también está trabajando. Con el convenio 190 en una primera lectura y en una lectura purista, está protegido. También protege a las personas en formación, incluidos los pasantes, los aprendices, lo cual es de agradecer, es para aplaudir, porque el hecho de que esté en prácticas o de que esté haciendo una pasantía no tiene que ver como para que le dejen desprotegido ante cualquier expresión de violencia, de maltrato o de acoso en el mundo del trabajo. Entonces, maravilloso que lo incorporen también. Y si estás como aprendiz, estás como pasante, estás en un contrato para la formación, también te protege el convenio 190 de la OIT. También protege a los voluntarios, es decir, a toda esa gente que trabaja muchas veces ad honorem para ONGs, hacen voluntariado. Esto, sin duda, puede dar lugar a situaciones eh, donde sea necesario judicializar, porque estamos hablando de asociaciones o estamos hablando de la gente que va a colaborar como voluntario a una entidad benéfica, a una entidad religiosa, donde trabajan, hacen una tarea específica, que si no a lo mejor la tendría que hacer eh, alguien contratado, tarea de limpieza, tarea de pintura, tarea de dar de comer en un comedor escolar. ¿M? Ese voluntario también está protegido por el convenio 190 de la OIT. Insisto, son situaciones complejas que van a tener que ir evaluándose y buscando la aplicación concreta, práctica, puntual de las distintas legislaciones o, lo que es mucho más probable, las distintas jurisprudencias. Va a depender de la sensibilidad de los jueces y de el enfoque que puedan darle a esta amplitud tutelar que tiene el convenio 190. También protege a los trabajadores despedidos. Y uno pensaría, ¿cómo que protege al trabajador despedido? Bueno, lo cierto es que muchas veces un trabajador no solo despedido, un trabajador que se fue de una empresa, de una organización, cuando después quiere entrar a trabajar a otro sitio, uno revisa el currículum y a veces intenta averiguar un poco los antecedentes. Bueno, en esta empresa que estuvo tanto tiempo, ¿por qué se fue? ¿O por qué lo...? Y ahí, lamentablemente, en muchas ocasiones, quien está dando la información al potencial nuevo empleador es el mismo que le hizo la vida imposible durante el tiempo que trabajó ahí y por eso se marchó o se consideró despedido a raíz de una situación de maltrato, de violencia. Entonces, hay que hilar un poco fino, pero el convenio expresamente menciona a los trabajadores despedidos. También menciona, por ejemplo, a las personas en busca de empleo y a los postulantes a un empleo. Y acá también va a ser complejo poder buscar un punto justo para que esta protección que da el convenio 190 no quede en papel mojado. ¿Por qué? Porque evidentemente hay situaciones de maltrato, hay situaciones de violencia, de exigencia de discriminación fundamentalmente, en todo lo que es el proceso de búsqueda de empleo. Ahora mismo hay una tendencia mundial, al menos en buena parte de los países, sobre todo mm, occidentales, digamos, más desarrollados, que en la búsqueda de empleo los currículum sean sin foto
y algunos incluso sin nombre. Tienen que ir una especie de codificación, ¿m? Cosa que no sepan el que lo tiene que evaluar si está evaluando a un hombre, a una mujer, a un, a un hombre blanco, a un afrodescendiente. a- No, estás evaluando las condiciones y las características de un postulante, es decir, qué méritos tiene, qué capacidad tiene y si está en condiciones de hacer su trabajo. No si es alto, rubio, bajo, si está en silla de ruedas o entonces, también eh, protege a esa gente que está buscando en el proceso de búsqueda de empleo. No va a ser sencillo, sin duda, y aquí tienen que ver cuestiones a veces más culturales que de otra naturaleza. Y también protege, y aquí es donde vais a entender esto cuando decía al comienzo del artículo, a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, también protege a los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Es decir, aquellos que hace tiempo nos dedicamos al tema de la problemática del hostigamiento laboral, del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo, siempre hacemos o nos gusta hacer una aclaración que muchas veces eh, la gente identifica, cuando hablas de acoso laboral, siempre al superior jerárquico, haciéndole la vida imposible al subordinado. Y esto no siempre es así, aunque sea junto con el mobbing horizontal entre pares, sean las dos manifestaciones más comunes, lo cierto es que también hay un, un hostigamiento, una violencia, un maltrato vertical ascendente donde el superior jerárquico o quien ejerce la autoridad, las funciones o responsabilidades de un empleador puede ser víctima. ¿Son menos? Sí, son menos. Pero ojo que acá estamos hablando de esa situación de mobbing, de acoso, de hostigamiento. Recordemos que el concepto de violencia y acoso en el mundo del trabajo, como mencionábamos en el primero de los vídeos en el que abordábamos la temática del convenio 190, es un concepto de violencia muy amplio, que viene esa endógena, esa exógena. A ver, también el empleador o un gerente o un jefe de taller puede ser víctima, más allá de las funciones de autoridad o las funciones delegadas que tiene por parte del empleador, también puede ser víctima de una situación de violencia, de acoso, tanto interna, es decir, tanto endógena, originada desde la propia organización, como exógena, que viene de un agente externo. ¿Mm? Entonces, vemos que el convenio es muy, muy, muy abarcativo. También deja claro, puntualmente, en el punto 2 o en el epígrafe 2, este artículo segundo del convenio 190, que el convenio se aplica a todos los sectores de la economía, tanto público como privado. Es decir, el Estado nacional, el Estado provincial, los gobiernos municipales, eh, los empleados públicos, que, que s- dependan de cualquiera de estos ámbitos, están también protegidos por el convenio 190. Es decir, una municipalidad, un ayuntamiento, un gobierno provincial no puede mirar para otro lado planteando que sus empleados, como son empleados públicos, no están protegidos y no les alcanza el convenio 190. Sí, les alcanza expresamente y protege a aquellos trabajadores que estén tanto en la economía formal, es decir, aquellos que están debidamente registrados, como informal. Esto va a ser mucho más complejo, ¿m? Porque lo primero que va a tener que demostrar ese, ese empleado o ese trabajador de la economía informal es que existe algún vínculo de tipo laboral, de que realmente no estaba ahí de visita, no era un cliente, sino que era alguien que estaba trabajando en el negocio sin registrar, como normalmente se dice en negro.
¿sí? Más allá de las complicaciones de tipo procesal o de tipo de prueba que puedan llegar a plantearse, lo cierto es que el convenio también se aplica a la economía que se conoce habitualmente como economía informal, y tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Esto, en nuestro caso, no nos llama tanto la atención, porque realmente uno se plantea, bueno, puede haber algunas diferencias. Es cierto que la problemática, por ejemplo, de explotación es mucho más común en la zona rural y en la zona urbana en determinados sectores de economía, textiles o cuestiones similares, pero no nos olvidemos de la complejidad que tiene aprobar un convenio de esta naturaleza con una variedad de países con realidades muy distintas económicas, sociales. Entonces, se ha intentado o se intentó encontrar un texto que cubriera las necesidades o las expectativas, o las dos, las necesidades y las expectativas de países con realidades muy diferentes. ¿M? Pero que sepáis que también expresamente el convenio dice que están tutelados y que se aplica también a las zonas, tanto urbanas como zonas rurales. Hasta aquí este, este vídeo de hoy, en el que hemos intentado abordar, aunque sea brevemente, espero que haya sido claro y os quede claro a todos, quiénes están protegidos, quiénes estamos protegidos por el convenio 190. El resumen sería todos los que trabajan, en cualquier condición, en cualquier ámbito. Es más, a veces sin que exista todavía un vínculo laboral, es decir, aquellos que están en proceso de búsqueda de trabajo, gente que está haciendo pasantías, gente que está contratos en prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aquellos que ya no tienen una vinculación puntual, concreta, con el empleador. Así que, bueno, hasta acá llegaremos en el análisis de este artículo 2. Eh, el próximo vídeo va a abordar eh, el ámbito espacial o el ámbito territorial. ¿Dónde se aplica? ¿Eh? ¿Dónde se tienen que dar estas situaciones? ¿En qué lugares llega o a qué lugares llega la protección del convenio 190 de la OIT? Como siempre, muchas gracias por estar de ese lado. Si te parece interesante, bueno, regálanos un dedito arriba, que nos viene muy bien. Eh, Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Activa la campanita para no perderte otros vídeos que sigamos subiendo. Si tienes alguna observación, alguna consulta, algún comentario, nos quieres contar qué te pasó o qué dudas te han quedado, bueno, utiliza la parte de comentarios. Para eso está. ¿M? Y será un placer eh, intentar daros una respuesta lo más coherente posible. Así que hasta el próximo vídeo. Como siempre, cuidaos y nuevamente gracias por estar de ese lado y compartir el vídeo si os pareció interesante con cualquiera a quien creáis que le puede interesar. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.